Bueno, vamos a comenzar entonces con Luz Bourgeois para, para Carmen, para incentivar la lectura de Susana. Esta exposición, como les decía, ya se cerró, estuvo hasta el 12 de septiembre y se llama Luz Bourgeois, la hija de Freud. Es como claramente, digamos, una cita de esta artista que estuvo un proceso muy largo de psicoanálisis y quería mostrarles este museo porque confieso que yo no lo conocía. Es un museo que comenzó en 1907 como un museo sobre todo de objetos rituales, pero que a partir de 1947 los dueños de esta mansión maravillosa, la donaron como sede del museo y es la ubicación actual. Durante la Segunda Guerra, además recibió, sobre todo de Polonia, una gran cantidad de objetos rituales también que, bueno, muchos judíos trataban de poner a salvo mandándolos a Estados Unidos. Pero ahora el museo tiene, además de que hace muchas muestras de colecciones de obras de arte recuperadas, ¿no? Ustedes saben que estos procesos han sido muy lentos y que, bueno, todavía hay familias que siguen recuperando obras que se les quitaron durante la Segunda Guerra. También tiene como una apuesta hacia el arte contemporáneo, ¿no? Entonces es como una especie de mezcla y en ese contexto es que se abre esta muestra que justamente trata de poner como en contacto a esta artista con su proceso psicoanalítico que duró con algunas interrupciones, pero y con dos terapeutas diferentes, duró de 1952 a 1985. O sea, estamos hablando realmente, ¿no?, de casi 30 años de psicoanálisis. Según ella, digamos, el psicoanálisis nunca la ayudó a resolver, ¿no? A resolver esos traumas que arrastraba desde la infancia, pero de alguna forma sí la ayudó a encauzarlas y a darle una resolución. Es desde ahí que se arma la muestra de cómo las experiencias de niñez traumáticas pueden de alguna forma tomar una forma artística y ser elaboradas y ser no superadas, pero por lo menos que no se conviertan como en una barrera para la vida. Ella, además de ser una artista visual y una escultora muy importante, escribió mucho, incluso dejó muchos escritos que, bueno, se están todavía procesando, que dan cuenta como de sus propias reflexiones, ¿no?, sobre el psicoanálisis y la relación con la obra que iba produciendo durante esos años. Luz Bourgeois nació en París en 1911 y ella dice: todas las obras que he realizado en los últimos 50 años, todos mis temas se han inspirado en mi infancia. Mi infancia nunca ha perdido su halo mágico, su misterio, su drama. Esta foto en que ella está posando con Filet, que es esta obra, que es como un gigantesco pene, pero que se llama Jovencita, es una obra del 68. Para vos, Susana, es de Mapplethorpe, que sé que te encanta y es una preciosa fotografía. Ella nació en una familia de clase acomodada, pero bueno, bastante disfuncional. De alguna forma, su madre fue como un poco el eje de esa familia. Ellos eran dueños de una fábrica de tapices. Su madre era como experta además en el tema de restauración de tapices, y ella cuenta que en esa época, bueno, llegaban también
muchos americanos con mucha plata, y entonces compraban tapices antiguos, pero les molestaban los angelotes desnudos. Entonces parte del trabajo que se hacía en ese taller era crearles como vestiduras, ¿no? a los ángeles para tapar sus desnudeces que molestaban como a esta clientela que era mucho más puritana que la europea. Lo que sucede también es que en la época en que nace el bourgeois, se esperaba que fuera un niño, ¿no? Entonces, de alguna forma ella es como una especie de excepción dentro de la familia porque no es un varón, sino que es una niña, y su madre trata como de reparar el asunto poniéndole el nombre femenino, el nombre de su padre. Y su padre va a la guerra y de la guerra viene, como tantos hombres volvieron de la Primera Guerra Mundial, bastante traumatizado, muy desinteresado del tema del negocio familiar, eh, también como que cambia, ¿no? Bueno, se pone a coleccionar figuritas de plomo, tapices antiguos y mujeres, ¿no? Como que de repente se vuelve, ese padre, digamos, se vuelve como una figura que hace sufrir mucho a la madre, pero a su vez la madre también hace que Luis eh, lo persiga y que trate de ver con quién está. Entonces la pone en una situación sumamente conflictiva, ¿no? Respecto a su padre. Para colmo, él contrata a esta chica rubia que está ahí en ese fotograma, que está entre los dos hermanos, que se llamaba Sadie, que era inglesa, para que les enseñe inglés, así que era una especie de institutriz, de niñera, pero con la que el padre tenía una relación prácticamente pública, ¿no? De amor. Así que, digamos, es una infancia bastante como complicada, ¿no? Con esa madre engañada, pero no solamente por la niñera, sino por otras mujeres, que pone a su hija en esa posición, digamos, ¿no? De tratar de hacer sus ojos y de perseguir a su padre. Y obviamente había una situación como de tensión, ¿no? En esa casa que ella recuerda, sobre todo en el tema de las comidas, ¿no? Como bueno, ese padre que era bastante vago, que no podía conectarse, digamos, con lo que eran las tareas de su negocio y que estaba como dedicado al tema de ser una especie de picaflor. Y entonces ella cuenta este recuerdo que es muy fuerte, ¿no? Como toma un pedazo de pan blanco y lo humedece con saliva y hace una figura del padre. Y empieza a cortarlo, a amputarlo con un cuchillo. Y ella dice que de repente ahí es cuando comienza, ¿no? Su primera solución escultórica. Eso que también, ¿no? Si uno piensa, es como un fetiche también, ¿no? De eso como los muñequitos del vudú. Es como una solución muy primitiva, pero bueno, está de alguna forma, ¿no? Como a veces la historia personal repite la historia universal, está haciendo lo mismo que se hizo desde el principio de los tiempos, que era eso, de asignarle algo que es una creación nuestra como un poder, ¿no? Simbólico en que estaba representando al padre y que ella podía atacarlo sin correr el riesgo, digamos, pero sí simbólicamente estaba mutilándolo y matándolo, ¿no? Y ella dice que, bueno, que quizás ahí es que esa primera solución apropiada para saldar este problema, de alguna forma como que la pone en el camino del arte, que no fue su primera elección. Ella empezó estudiando matemáticas y geometría en la Sorbona, hasta que en 1932 muere su madre y ella comienza a estudiar arte, que fue todo un tema porque, bueno, era una familia bastante conservadora, pero bueno, ella se va a la Academia de la Gran Chaumier, que bueno, ya hemos visto hasta pintores uruguayos que han pasado por ahí, ¿no? Y artistas. Era una escuela muy prestigiosa, que bueno,
exportaba mujeres, y acá la tenemos en 1937. Pero ahí conoce a su marido tiene una posibilidad en el 38 de también ir a trabajar a un museo importante, y entonces ella se va con él, y ahí comienza a producir sus primeras esculturas y se une al American Artists Group. De cualquier manera, digamos, toda esta etapa, ¿verdad? Entre el 38 y el 82, estamos hablando 40 y largos años, son años en que ella no hace, no expone, ¿verdad? Y menos en forma individual. O sea que a ella, digamos, su primera retrospectiva, que es en el MoMA, es en el 82. Y después, a partir de ahí, va a venir toda una época realmente, bueno, de florecimiento, de obra también, pero además, bueno, de ser parte de la Bienal de Venecia en el envío norteamericano, y de todas esas exposiciones internacionales súper importantes, y también de las obras más monumentales. Las grandes arañas, digamos, son como de esta época de los 90. Entonces, digamos, lo que sucede es que desde esta década todos los museos empiezan a tener exposiciones de Louis Bourgeois, bueno, y ella, ya les digo, sigue además trabajando, ¿no? ¿Qué pasó antes? Me dice, bueno, ¿por qué si ella estaba como en esta situación, que estaba casada con un hombre que tenía acceso obviamente a la escena artística neoyorquina? ¿Qué pasó? ¿No? Pero bueno, hay que pensar que realmente es bastante lógico, porque no era fácil para una mujer, y más supongo casada con un historiador y crítico de arte, como salvar esa sensación de que en realidad a los hombres les pertenecía la esfera de lo público, y que una mujer que tratara de entrar dentro de esa escena estaba como de alguna forma invadiendo. Y entonces ella hace, como decíamos, ¿no? Esta obra eh, privada que va guardando. Acá tenemos una fotografía de ella con su marido, Robert Goldwater. Él va a morir en 1973, y a la izquierda una fotografía de ella con su marido y 3 hijos. No sabemos mucho sobre, digamos, esta pareja. Digo, tuvo una vida social normal, fue una madre normal con sus 3 hijos, pero la realidad es que a partir de 1973, cuando ella se queda sola, es que comienza, digamos, también a producir mucho más, y a hacer como su obra más fuerte, ¿no? Ella se definía como escultora, y tiene obra hecha de mármol, bellísima como esta, ¿no? Y hablaba de eso, ¿no? De que en realidad no estaba interesada en la belleza de la piedra por la piedra en sí. La manejaba fantásticamente, igual que manejó también el bronce, la fundición, pero digamos, no era por esa belleza, ¿no? del material, sino por lo que le interesa es sobre todo la expresión del sentimiento. Y esto es un tema que ahora nos parece como, lo aceptamos como muy común, pero este tema de la expresión, ¿no? de la emoción, no es un tema que se haya aceptado fácilmente, y menos de las mujeres, ¿no? Digamos, este tema de expresar eh, estas vivencias que se tienen, como de repente de encierro, en lo doméstico, de la sexualidad, de la maternidad, de la relación con el cuerpo, son temas que se abren en realidad como hace muy poco tiempo dentro, ¿no? Cuando digo poco tiempo, estoy hablando de 20, 30 años. Así que cuando ella de alguna forma empieza en los años 70 a hacer instalaciones como esta
que es el tema de la muestra que se hizo en el Museo Judío, en realidad está siendo una pionera, ¿no? La muestra tiene que ver justamente con esto, con la destrucción del padre. La hizo un año después de que había muerto su marido, o sea que esto también es interesante de pensar, y se llama en realidad, el nombre completo es La destrucción del padre, la reconstrucción del padre, porque de alguna forma es como que está junta en la obra de Bourgeois este tema del sexo y de la muerte, ¿no? Pero como una reconstrucción, o sea, no hay muerte, pero también hay vida, es una especie de continuo bueno, que hace de alguna forma poderlo mirar de frente tanto al sexo como a la muerte, hacen que ella pueda perderle ese miedo, que es un miedo casi infantil, que incluso es un miedo que tiene que ver con su propio sentimiento de violencia, ¿no? Ella dice, rompo cosas porque tengo miedo. Después empleo mi tiempo en reparar lo roto anteriormente. Esto lo escribe en el 2002. Esto de reparar, ¿no? Digo, lo roto anteriormente, la violencia, digo, es como que recuerda también esa vivencia, ¿no? Con esa madre que de repente era violenta, pero que también, en realidad, desde, ¿no? Desde su expertise de restauradora de tapices, siempre estaba anudando, ¿no? Y reparando, ¿no? Lo que estaba roto antes, por lo que fuera. Entonces, de alguna forma hay acá, ¿no? Como eso, una especie de vocación femenina familiar. Y la destrucción del padre es esta obra que yo les voy a mostrar como varias fotos, porque primero que me parecía interesante, ya que es una instalación, traté de encontrar puntos de vista diferentes, pero lo que encontré además son iluminaciones muy diferentes. Esta sería como la iluminación, la verdad, la más asquerosa, ¿no? Es como una iluminación que nos permite ver un poco eh, esa, como esa cualidad casi de bolsas orgánica, ¿no? Que tienen estas formas, ¿no? Que son formas muy orgánicas, tampoco son perfectas, ¿no? No tienen nada geométrico, tienen algo como un poco primitivo. En realidad, bueno, después encontré con otras iluminaciones que dan como otra cosa, así que bueno, les voy a mostrar varias sin saber exactamente cuál fue la experiencia que uno hubiera tenido estando en esta muestra en especial, porque ese es el problema también de las instalaciones, y no solamente las instalaciones, es el cómo se muestran las obras, ¿no? Pero sobre todo cuando es una instalación, bueno, obviamente, y ya no está el artista como para supervisar, siempre el tema de la iluminación es bien importante, por más que se respete exactamente como ella puso los distintos volúmenes, las alturas, las distancias. Esto es como una especie de mesa, ¿no? Como mesa, cama, va a decir ella, pero tiene que ver justamente con esta comida totémica que Freud en 1913 describió en una obra que se llama Totem y Tabú, eh, que tiene que ver con esa costumbre de matar y devorar un animal totémico, un animal que está representando justamente ¿no? Al alma de esa tribu, al alma antigua de esa tribu, como parte de un ritual religioso, eso de, ¿no? Tomar como parte e incorporarlo. Eh, por un lado, ese animal podría ser el sustituto del padre, ¿no? Al que se desprecia, porque bueno, lo consideraba un idiota, ¿no? Que siempre estaba hablando de su importancia, de cómo lo miraban las mujeres, se lo envidia también, ¿no? Por ese poder que tenía frente al mundo de lo público. Y por otro lado, lo amaba y lo admiraba, ¿no? Entonces, esa dicotomía, digamos, está presente en esta especie de escenario, como de un ritual antropofágico, ¿no? Donde se va a comer al padre y de repente también es una relación con esa primera experiencia, ¿no?
digo, de haber hecho la figura de su padre de pan, que era también una figura que era comestible de alguna forma. Y lo que ella dice sobre esta instalación, que vieron que tiene como estas cosas que están en el techo, estas formas que están en el piso, esta especie de volumen central, ¿no? Que parece una mesa generosamente servida para un banquete, rodeada de asientos. Dice, es la mesa donde tus padres te hacen sufrir. Te hacen sufrir porque justamente no habíamos hablado de esto de que los momentos estos de las comidas compartidas eran momentos de enorme tensión. La cama donde yaces con tu marido, donde nacen tus hijos y finalmente has de morir. O sea que esto es una especie de escenario ritual, ¿no? Donde suceden todas esas cosas importantes y también esos ritos, ¿no? De pasaje, de ser hijo, a ser adulta, a ser mujer, a ser madre y también a morir. Eh, Acá hay otras, vieron, acá la luz es como más roja, eh, de alguna forma es como que, dice uno de los curadores, que ha vuelto a armar una y otra vez, destruir, reconstruir, destruir de nuevo. Y cada vez, en cada vuelta sobre ella, se ha hecho un nombre, no un nombre como quería su padre, que quería un nombre, sino un nombre, ¿no? Que es su nombre propio, su nombre de mujer, su nombre de artista que ha triunfado. Ese tema, ¿no? De haber triunfado siendo mujer, de alguna forma repara también ese destino desgraciado, digamos, de haber nacido mujer en una familia donde los que tenían, ¿no? Los que se veían como importantes no eran las mujeres, sino que eran los hombres. Así que ¿no? Esto de unir y desconstruir. Y ella dice esto de cuenta tu propia historia y serás interesante. Y esto me parece que es como súper importante, porque también esto de contar la propia historia, contarla desde lo más íntimo, ¿verdad? También es una postura que vamos a encontrar nueva en el arte y que tiene mucho que ver con la postura de las artistas feministas y de una forma diferente de concebir cuáles son los temas que se han de tratar en el arte, ¿no? Digamos, habíamos encontrado en la historia del arte occidental, habíamos encontrado autorretratos realmente con la familia o con la pareja, ¿verdad? De pintores hombres, muchos, y algunos de pintoras mujeres, ¿no? Pero esto va mucho más allá, porque digo, lo que ella está contando no es la historia de álbum familiar, ¿no? De ser retratado todo elegante con la pareja, con los hijos, sino de contar estas partes como traumáticas de la historia, ¿no? Estas partes que son un poco avergonzantes, estas partes que hablan de una familia que tampoco era perfecta, sino que tenía sus propios pecados y trapos sucios, ¿no? Entonces, hay como una especie de juego en esto, ¿no? De usarse a sí misma como contenido que es de alguna forma nuevo y que es muy arriesgado, que sin duda tiene que ver con ese proceso como tan largo de buceo en sí misma que ella hizo a partir del psicoanálisis. Y de alguna forma, ¿no? Como eh, dice, así ser mujer, mujer para un hombre, se soporta en Luis en sus dos modelos femeninos. Son los dos que tiene a mano, ¿no? El de la madre, eh, que es una aguja que mira con ojo, que repara lo destruido, ¿no? Y le da como esa posibilidad de resurrección, ¿no? Ese gesto materno, y la destrucción misma, que es la destrucción que encarnaba Sadie, ¿no? Esta jovencita, la institutriz inglesa, que tenía esta relación con el padre sin importarle el sufrimiento que estaba ocasionando
ni a la madre, ni a los hijos, ¿no? Era simplemente una fuerza amorosa destructiva. Entonces, de alguna forma, ¿no? Es como que ella lo destruye con su fantasía y por otro lado ha creado como para reconstruirse ella misma una y otra vez. Y así va a seguir su proceso. Esta obra es una obra de las últimas que realizó, que las hizo con, es una especie de diálogo con esta artista inglesa de la que hemos hablado alguna vez, Tracey Emin, y que justamente habla, ¿no? Como que ambas hablan sobre este tema del habitar un cuerpo femenino y un destino femenino. Entonces, eso cuenta tu propia historia y serás interesante, es fuerte, ¿no? Parece como serás interesante, suena como, bueno, ¿no? Vas a poder tener público, pero en realidad es como bastante más expuesto y más duro de lo que parece. Quizás todo esto, ¿no? de la historia, de la infancia, y de ese haberse quedado prendida, ¿no? Una mujer de casi 100 años que hace a su madre como una araña, ¿no? Y habla de su madre como si fuera una niña todavía, que reconstruye en sus instalaciones, en sus celdas, la habitación de ella, la habitación de sus padres. En realidad, quizás es un discurso elaborado, ¿no? Quizás es la forma en que ella quiso contar su propia historia y en realidad nos dejó sin saber una gran cantidad de otras cosas que sí pasaron en su historia, pero su discurso es ¿no? Es el discurso de que solamente tenemos dos opciones respecto al pasado: o lo abandonamos o lo aceptamos, ¿no? O sea, o lo olvidamos o tratamos de olvidarlo o lo integramos. Y lo que dice, si no lo puedes aceptar, te conviertes en escultor, o sea, tomas esa materia dolorosa y la conviertes en algo, ¿no? Se debe recrear, que no es simplemente traerlo a la memoria, sino hacer algo nuevo con eso, ¿no? Poner en escena de nuevo ese drama una y otra vez. Y acá, Carmen, esta obra es maravillosa, es un pañuelo, como esos que hablábamos, esos pañuelos de hombre, ¿no? Bordado. Y justamente ella, digamos, en algún momento también sale como de esa idea, ¿no? De que la escultura debe ser el mármol, la escultura debe ser el bronce, la escultura debe durar para siempre, para eh, trabajar con telas, ¿no? Con telas, con esas formas totalmente textiles, a veces son como de esponja, y de alguna forma recrear también esos materiales que le eran como muy, ella también había trabajado un poco en la fábrica de sus padres, o sea que todo ese tema de los textiles, del bordado, todo eso le era como, venía como dado, ¿no? Casi en su genética, y usarlo, usar el bordado, que era como algo, si pensamos, ¿no? En esta mujer que nació en 1911, bueno, para un artista de esa época, el bordado significaba una tarea muy femenina, de lo que se esperaba que una mujer hiciera, ¿no? Entonces, tomarlo como para decir cosas muy fuertes, muy poéticas, pero muy fuertes, como materia artística, es algo que creo que le debemos también a Lulu Chua y a otras mujeres que tomaron ese camino y que nos enseñaron que sí, que la pintura no tiene por qué ser al óleo, ¿no? Que no tiene por qué ser con esos materiales que hemos aprendido, sino que en realidad podemos pintar con cualquier pigmento, con cualquier cosa, y que también hacemos dibujo, bordando, que hacemos, ¿no? Arte con cualquier técnica, que no hay técnicas mayores o menores. Esta fotografía preciosa de ella es de Anne Leibovitz.
realmente me costó mucho encontrar fotografías de ella que justamente no fueran fotografías de los 90 ¿no? O posteriores, porque, bueno, es la época en que grandes fotógrafos justamente la retratan y la rescatan, y es esta mujer, ¿no? Esta mujer llena de arrugas, bellísima todavía, que tiene una increíble, estos huesos, esta cara, ¿no? Pero es una mujer, ya les digo, como difícil de encontrar fotografías anteriores. Y ella siguió trabajando como durante 30 años con Jerry Goroboy, que fue su asistente, y dicen que también fue el modelo para esta Arco de la Histeria, que es una obra absolutamente maravillosa que se exhibe como de tamaño natural y se exhibe siempre colgada. Eh, y al final también una relación interesante, ¿no? Como, pero también de cierta dependencia o temor al abandono, ¿no? Esta obra, que bueno, ya es muy mayor, se ve, ¿no? En el temblor, dice 10 AM, es cuando vienes a buscarme, ¿no? Como una especie de ruego, no te olvides de venir a buscarme a las 10, porque él todos los días pasaba a buscarla y la llevaba a su taller, la acompañaba, trabajaban juntos y después ella volvía a su casa. Eh, y ella dice algo bien interesante, que es que una mujer no tiene lugar como artista hasta que prueba una y otra vez que no será eliminada. O sea que ese miedo de ser abandonada, ese miedo de que el otro no se acuerde de ir a buscarla, ¿no? Que los otros la olviden, el público la olvide, eh, es una especie de victoria contra eso de ser eliminada. Y eso es lo que, de alguna forma, a ella, tarde, pero le dio ese lugar como artista y como una de las artistas más importantes del siglo XX, que nos dejó algunas, ya les decía también, ¿no? No solamente fue una artista visual, sino que también fue una mujer que escribió y que escribió cosas súper interesantes. Yo tomé acá dos frases porque me gustaron, pero es muy interesante lo que ella escribe de forma más larga. Yo acá tomé dos citas. Eh, la primera es esta: del arte es la garantía de la cordura. De alguna forma, ella, si bien dice que el psicoanálisis no la ayudó a resolver, no pudo resolver todos sus traumas, de alguna forma la mantuvo cuerda, porque también el no haber sido nunca, nunca haberse sentido del todo satisfecha con lo que estaba haciendo, era como el impulso para seguir creando. Entonces, de alguna forma, el crear, ¿no? Es una especie de garantía de la cordura, es tener un objetivo que no nos deja como deslizarnos hacia la nada o hacia la locura, ¿no? Así que me gustó eso, el arte es la garantía de la cordura. Nietzsche lo dijo algo de forma parecida, y yo tengo un alumno muy gracioso que dice que el arte te ordena los patitos, ¿no? Ese más o menos es como lo mismo. Y para cerrar con Luis, me gustó esta que dice: las palabras de un artista siempre deben tomarse con cautela. Y bueno, como justo hoy había leído esa nota y quedé como pensando, ¿no? En ese discurso tan armado de Luis Bourgeois sobre su familia materna y sobre esa eterna, ¿no? Como larga destrucción y reconstrucción a partir de la memoria de esa niña. Bueno, los dejo con esto: de las palabras de un artista siempre deben tomarse con cautela. ¿No? También puede ser una preciosa destrucción o reconstrucción artística, ¿no? Y no importa si fueron o no fueron verdad. Y vamos a pasar a irnos de Nueva York a Madrid, al Museo Reina Sofía, donde nos vamos a encontrar con esta artista, Ida Appleborg. Ida Appleborg no se llamaba Ida Appleborg, era un apellido, la verdad es que, perdón que no lo anoté, pero no recuerdo, pero era muy parecido. Ella le cambió un par de letras.
Pero Ida Appleborn nació en una familia súper ortodoxa y de alguna forma se inventó también, ¿no? Como este nombre, le hizo algunos cambios a la forma de escribirlo y se inventó esta otra personalidad con la cual, bueno, sigue todavía atravesando este mundo. Y también es un artista que está siendo expuesta, Marginalia, después va a pasar a ser expuesto del Reina Sofía, va a pasar a un museo importante en Alemania. Me pareció un artista súper interesante, bueno, también estaba hasta ayer, porque ella tiene 92 años, nació en noviembre del 29, acá la tenemos, y es una artista que está todavía en actividad. Eh, y eso me parece como maravilloso, porque bueno, porque sin duda demuestra que hay una coherencia como en su obra tiene algunas cosas que son en común y que surgen muy bien de esta apuesta, digamos, ¿no? Esta selección de obras que de cualquier manera es una exposición monográfica, es una retrospectiva, entonces hay más de 200 obras, 8 instalaciones, que básicamente trata de mostrarnos cómo esta artista considera el tema de lo privado y de lo público a partir de todo ese daño que se hace a lo privado, a partir de las relaciones patriarcales como normalizadas, la medicalización que hay, sobre todo en las sociedades más avanzadas, o eso de volvernos insensibles, ¿no? Al dolor ajeno que tiene que ver con ese discurso mediático. Entonces, de alguna forma, ella ha trabajado en un proceso complejo, con varias etapas, que ahora vamos a ver algunas, como, como fuera de lo que le podría haber tocado dentro de su generación. Ella, por su fecha de nacimiento, digamos, y porque estudió en el Instituto de Artes y Ciencias de Nueva York y después se fue al Instituto de Arte de Chicago, donde estuvo hasta el 68, eh, estaba como fuera, quedó como fuera, quizás porque no estaba en Nueva York, quizás porque, bueno, es una elección personal, pero queda como por fuera de todo el tema de la abstracción, del minimalismo, de una cantidad de corrientes, digamos, y sí queda como muy fuertemente prendida como del concepto del mensaje y de la idea de que el arte puede llegar a decir cosas y también a provocar un estado de conciencia que cambie algunas realidades que considera especialmente injustas o duras, ¿no? Entonces, en realidad es como una visión del mundo bastante tremenda de denuncia y sobre todo de denuncia de cierta como banalidad, de cierta trivialidad, esas cosas que damos por sentadas, que no nos parecen demasiado serias, pero que en realidad están creando como abismos entre las personas, ¿no? O entre las condiciones de vida. Eh, ella entonces hizo como una especie de apuesta que también es marginal, o sea, marginal en cuanto a no estar dentro de ninguno de los movimientos que le pudieron haber tocado, ¿no? Como por un tema generacional compartir. Y por eso es el nombre de Marginalias, ¿no? Son como todas notas como hechas ahí al margen en un cuadernito, pero que esas notas incluso se dan el lujo de ser contradictorias, de no tener nada que ver unas con otras y sobre todo de no tener nada que ver con un discurso general que podría llegar a salir de esta muestra. Yo les hablé, ¿no? De su postura frente a algunas realidades y sin embargo, digo, acá tenemos toda una serie de dibujos que son casi dibujos casi científicos de pajaritos y por otro lado tenemos, estos son muy recientes,
Pero por otro lado tenemos algunas obras que son como de los años 60, 66, 68, de todo un proceso que ella vive, tiene una depresión muy fuerte y la internan, y en esa internación los médicos le recomiendan que dibuje como una forma terapéutica. Y entonces ella toma el dibujo, digamos, como justamente una experiencia libre, terapéutica, ¿no? Como trata de como olvidarse de toda su formación profesional y se va a dirigir a toda una representación, que no es una representación tampoco naturalista, de su propio cuerpo, básicamente de su propia vagina, y hace alrededor de 200, 300 dibujos que quedan guardados desde los años 60 en su vida y que se recuperan ahora como para esta muestra, porque en realidad lo que ha sido como más el fuerte de su obra tiene que ver con estas pinturas y dibujos. Ella tenía formación justamente para el lado del diseño gráfico, así convenció a su padre de que la dejaran estudiar, no pintura, sino algo que podía ser una profesión lucrativa, como era el diseño gráfico, eh, pero sobre pergamino que deja pasar un poco la luz, pero sobre todo con una especie de formas de colocar esas obras, esos lienzos, como si fuera, digamos, como un artificio teatral, ¿no? De alguna manera. Eh, y cada puesta, cada montaje es como diferente. Y dice, digamos, cosas diferentes, ¿no? Pero básicamente lo que ella hace es como usar un dibujo, que es un dibujo que se parece a veces al cómic, es un dibujo como muy simple, que lo podemos como apreciar rápidamente y entender, ¿no? Pero también con todos esos otros recursos que vienen como del teatro, como el telón, como las escenas que se repiten, como lo que se ve y lo que no se ve, es decir, que son todos recursos que tienen que ver con la puesta teatral. Ella ha sido definida básicamente como una artista feminista y me pareció interesante como traerles esto, que he sacado de una entrevista que le hacen hace unos pocos años, creo que en el 2015, que dice que no me gustan las palabras, no, odio que me etiqueten, realmente odio que me etiqueten. Trabajo mucho sobre la violencia todo el tiempo, ya sabes, ¿no? Y entonces dice, que le preguntan, ¿no? ¿Por qué estás tan obsesionada con la violencia? Y sabes, mi respuesta, los miro y pienso, ¿por qué dices que estoy obsesionada con la violencia? Yo vivo en este mundo. Esto es lo que pasa a mi alrededor. No puedo cambiar eso. O sea, en realidad me toca vivir un mundo violento. Y por más que cuando está en el taller, ¿no? Y uno está trabajando y se abstrae como todo eso que está alrededor, ella dice que cuando uno prende, ¿no? la televisión y llegan las noticias de la tarde, eh, el mundo real es el mundo del que tratan esas noticias y también la propia vida personal, porque la propia vida personal está involucrada en la vida, esa otra vida, que es la vida que llamamos el mundo real, el mundo que aparece en las noticias, la violencia. Bueno, eso es parte como de nuestra vida. No podemos estar, ¿no? Por más que seamos muy artistas y todo lo demás, como aparte de todo eso. Y eso habla de esa dimensión política de lo privado. Entonces, digamos, eso que parece privado, que parece mis elecciones, que parece los lugares donde estoy, en realidad es parte, está como formado también, ¿no? Por todo lo que sucede en el mundo. Y entonces no soy tan libre, ni, no, ni tan independiente, ni tan ajena a todo eso que está ocurriendo en el mundo. Soy parte de ese mundo y eso es, ¿no? Lo que afecta a lo privado. Y para un poco contar eso es que ella recurre a esto, me pareció súper interesante, ¿no? A este tema de la puesta en escena, de los pequeños como teatritos, ¿no? Que a veces son como estas figuras bidimensionales, así como
como estos grabaditos donde vemos que el telón se abre, ¿no? Como un teatro de títeres, y nos muestran escenas, o estas escenas que se articulan así con bastidores ¿no? Que pasan de estar planos en la pared a estar apoyados, como, ¿no? Y crear como espacios, y son siluetas, ¿no? Estas siluetas rojas son tan impresionantes, son siluetas recortadas de placa que también trabajan como creando espacios y creando como una especie de narrativa, ¿verdad? En varios planos. Es como también, de alguna forma, entrar en un pensamiento de que el tiempo es en realidad una convención que no tiene demasiada importancia, que es un poco absurda y que no resuelve nada, ¿no? Como es un pensamiento, digamos, de que, bueno, en realidad nosotros pensamos que el tiempo nos hace avanzar, que el tiempo nos hace progresar, pero en la realidad son otras las fuerzas que están de repente como moldeando nuestra vida. Y ella a veces tiene como una especie de humor, ¿no? Además que tiene que ver con, por ejemplo, estos títulos, ¿no? Variaciones de campos eméticos del 90. Emético quiere decir, es como una especie de sustancia medicinal que hace vomitar, ¿no? O sea que estaríamos hablando de variaciones de campos justamente como del vómito provocado por lo médico, por la medicalización, ¿no? Y acá encontramos como estas figuras que eh, son figuras que casi no se pueden conectar, es como que andan como, bueno, como muchas veces la gente en las grandes ciudades, ¿no? Envuelta en sus propios pensamientos, sus propias vidas, pero no pueden establecer una conexión. Y ella lo da, me parece súper interesante cómo los va colocando, ¿no? Con tamaños diferentes, con puntos de vista diferentes, pero siempre como naturalistas, o sea, no me la está complicando, estoy entendiendo perfectamente que esta es una señora muy formal con una cartera, que aquel es un hombre con lentes, acá no hay dificultad en eso, el desafío de leer esto es por otro lado, y un poco lo que provoca es eso, ¿no? Como si fuera un poco de cine, o bueno, o del teatro aquel medieval, que no uno se iba moviendo, iba viendo como las escenas, iba entonces captando ese drama que a veces ella también lo coloca de otra forma, ¿no? Como que se llama Todo está bien. Esto es un llamado bastante dramático contra las experiencias de medicamentos en animales, ¿no? Sobre todo el uso este, en monos, y es una obra que, bueno, tiene como una especie ¿no? de orden y de fuerza, pero ¿qué es eso? ¿No? Que ahí también los paneles están puestos como para que uno pueda atravesar el espacio, pero también lo pueda ver como de distintas maneras y pueda leer de alguna forma ese tiempo, que en realidad es la repetición, ¿no? Como de la misma figura, pero pueda atravesarlo y ir haciendo perceptualmente, digamos, funciona casi como una película, o como lo que puede suceder si uno se desplaza, ¿verdad? A través de imágenes que se repiten y se repiten y se repiten. Es bien interesante. Y acá, esto que se llama Mona Lisa es una obra que ella hizo entre el 2006 y el 2009, y todo lo que vemos en estas hojas, ¿vieron? Como una habitación, ¿no? Y estas hojas son todas dibujos de vaginas, hechos en este papel pergamino que también, ¿no? Permite ese tema del ver, del no ver. eh, tiene, tiene como unos 3 metros por 4, por 3 de altura, ¿no? Ay, perdón, que quería mostrarles esto. Y si ustedes ven, entre paneles se ve esta otra figura que está ahí en rojo, que es como una especie de ruptura, ¿verdad? De todo lo que venimos viendo
que está todo en estos otros tonos mucho más en sepias, ¿no? Blanco y negro, y aparece esta visión que es como bastante como disruptiva. Es como que tenemos que, ¿no? que mirar entre medio y ahí encontramos esta otra información que es bastante perturbadora también, hasta en el tema del color. Entonces, de alguna forma ella juega con eso, ¿no? Cómo vamos recibiendo como la información, eso de poder recibir como todo junto y de golpe ¿no? reinterpretar la realidad como un lugar donde no hay como límite, ¿no? Entre lo que es la norma de cómo funciona, desde dónde estoy mirando, y por otro lado la superación como de la norma. Es decir, es tensionar, ¿no? Esa experiencia perceptual en que somos espectadores, pero somos espectadores desafiados porque en todo momento se nos están cambiando como las reglas de juego. Y esta obra se llama La ética del deseo, es de mayo del 2015. O sea que, digo, para mostrarles que esta artista ha seguido como trabajando, y bueno, y trabajando mucho, ¿no? Alrededor de estos temas que le preocupan, aunque en realidad uno de sus últimos intereses es justamente la observación de pájaros. Entonces, hace una, ¿no? Una apuesta, digamos, también con dibujos coloreados, con dibujos en blanco y negro, sobre estos pájaros que en realidad ella también se basa en la representación de un naturista del siglo XIX, Audubon, y, y lo usa también como metáfora, incluso como metáfora política, ¿no? Por eso se llama Aves Furiosas o Enfadadas de América. Es un proyecto que inició en el 2016 y que todavía sigue, al que le sigue agregando, pero es eso, ¿no? Como a partir de la observación y a partir del mostrar estas aves, a veces muertas, a veces en movimiento, está hablando como de las otras aves que digamos que seríamos nosotros. Así que bueno, esta fue Ida, que les confieso que yo no la conocía y que me pareció un artista como muy interesante, más allá de que, bueno, no, el discurso es un discurso quizás muy simple, muy claro, ¿no? Veníamos de ver a Louis Bourgeois con un discurso como más complejo de elaboración de las relaciones familiares, y acá tenemos este discurso, digamos, de una mujer que de alguna forma tiene cierta, ¿no? como cierta esperanza en que hay algo del arte en que puede hacer cambiar ciertas circunstancias como objetivas, ¿no? Que no están bien, cosas que no estamos saldando bien como sociedad, como el tema del sufrimiento de los demás, o ¿no? nuestra indiferencia hacia también, ¿no? una vida que está cada vez más interferida por lo médico y por todas esas intervenciones. Y bueno, vamos a nuestra tercera artista. Nuestra tercera artista se llama Lynn Hershman Lesson. Está en un museo que les quiero mostrar porque es muy impresionante, que se llama el New Museum. Tampoco lo conozco, está en Nueva York, capaz que alguna de ustedes sí. El nombre de esta exposición es Twisted, retorcido. Esta artista es una artista que quizás cuando empecemos a ver cosas, ustedes digan, bueno, esto ya lo vi. Pero es como muy importante en este caso de esta artista pensar en el momento en que lo hizo, porque se trata realmente de una artista pionera, así que se merecía estar en este súper contemporáneo museo que está en Bowery, que fue inaugurado en el 2007, que está hecho por estos dos arquitectos, Kazumo Sejima y Nishikawa, que es un estudio de Tokio, realmente interesantísimo todo el estudio que hicieron, incluso digo ese tema, ¿no? Que los museos muchas veces necesitan como
estar cerrados, ¿no? Cerrados a la luz natural para proteger las piezas, pero cómo fueron resolviendo ese tema de la iluminación, del juego entre la iluminación, las zonas que quedan iluminadas por la luz natural, las que quedan bloqueadas, y que crea dentro, en un pasaje, de repente, como nada, o en una escalera, como crean estos ambientes, ¿no? Como muy sugestivos, muy mágicos, y que después me encantó el baño con este súper papel tapiz, o sea que parece como que no tener nada que ver. Así que bueno, el New Museum es algo que me encantaría ver. Y esta exposición es sobre esta artista que nació en el 41 en Cleveland y que es una artista difícil de definir porque ha pasado, digamos, como por el dibujo, por el videoarte, por las instalaciones. Y también, como Luz Bourgeois, es una artista que ha elaborado mucho, bueno, y también como Ida Prenburg, ha elaborado mucho a partir de sus propias experiencias personales. Por ejemplo, en los años 60 ella tuvo una internación, digamos, en que tuvo un problema respiratorio grave, también tuvo otro problema con un embarazo. Entonces, es justamente esto, ¿no? De crear a partir de eso esta elaboración de esta instalación que es la máquina de respiración, ¿no? Que lleva sensores, ¿no? Peluca, cara, digamos, todo esto, y el tema médico, ¿no? Cómo aparece este tema médico, pero no es por el tema médico en sí, sino en realidad que tiene que ver con esto del cuerpo, ¿no? El cuerpo de la mujer, el cuerpo tratado como una especie de cosa, ¿no? El cuerpo sometido a determinadas intervenciones y manipulaciones. Es bien interesante cómo, ¿no? De alguna forma se conecta también con nuestra artista anterior, que también sufrió una internación larga, pero básicamente es como un artista que también se conecta con lo figurativo, se conecta con el cómic, pero va mucho más allá. ¿Por qué? Porque desde el principio, y estoy hablando de los años 70, ella empezó a pensar las obras que hacía como instalaciones que necesitaban, por ejemplo, sonido, y fue rechazado, varios proyectos fueron rechazados por museos porque decían, no, no, pero esto es un museo, ¿cómo le vamos a poner sonido a una exposición? Y entonces en rebeldía se le ocurre inventar esto, que estuvo 3 años, ¿no? Este proyecto, que se llamó el Museo Flotante. Y el Museo Flotante lo que justamente permitía era, bueno, acá no existen esas reglas de la galería, ¿no? Esos límites del museo, sino que en realidad vamos a usar espacios que son espacios públicos, espacios que existen, recursos que existen, para también no solamente tener más libertad como artista, sino sobre todo poder llegar directamente a los espectadores, ¿no? Es decir, transformar los sitios que son sitios públicos, locales, donde está la gente, en espacios de exhibición efímera, temporal, y no obligar a esa gente que posiblemente no se acercaría a un museo a ir hasta el museo, sino que es ahora también, nos parece como, bueno, esto wow, ¿no? Que superado está, pero bueno, vamos a ponernos en la cabeza de los años 70, que es cuando ella hace esta experiencia. Eh, Hace varias experiencias que tienen que ver, y también las hace antes que Cindy Sherman, la gran fotógrafa norteamericana, experiencias que tienen que ver con la identidad y con usar su propio cuerpo, eh, modificando su identidad por el maquillaje o por otras intervenciones. Acá tenemos en el 68 algo que puede ser un antecedente de lo que es su obra como más conocida, ¿no? Que se llama La Giggling Machine, autorretrato como rubia. Vieron que también estamos hablando de máscara, de peluca, o sea, es una especie de pequeña cajita de instalación en que ella se autorretrata como
como rubia. Pero más interesante todavía, y se une con esta obra de la que vamos a hablar inmediatamente, es también en esta búsqueda de exponer en lugares que no fueran galerías ni museos, ella se alquila una habitación en un hotel que llamaba De Dante, que era un hotel que estaba bastante, sí, un hotel cuarta, y lo publicita en periódicos y con volantes como un lugar donde ella va a hacer, en su suite, que era la 47, en su habitación, va a ser una exposición permanente. Esto duró desde noviembre del 73 hasta agosto del 74, y lo que se encontraban los que iban a ver eso era como una especie de habitación común de este hotel, que ya le digo que es un hotel bastante deteriorado, donde encontraban como los rastros de pasajeros que no eran tampoco el artista, ¿no? Sino que encontraban como frascos, algo de ropa, ¿no? Como si hubieran salido durante el día y de repente a los espectadores se les permitiera entrar y construir ellos mismos la idea de quién estaba ocupando esa habitación. Realmente un ejercicio súper interesante que ella después lo va a llevar como más adelante, más lejos, con la creación en el mismo hotel de un personaje que lo encarnó ella misma. Después en algún momento ella lo encarna a alguien más, pero básicamente casi todo el tiempo fue ella misma, que le puso como nombre Roberta Breitmore. Y Roberta Breitmore es una construcción de alguien que era su cuerpo, pero que tenía otro pelo, que tenía otro maquillaje, que se comportaba distinto, se vestía distinto, actuaba distinto y tenía una historia que no era la historia del artista. Era una mujer que había llegado deprimida a San Francisco, se había registrado en el hotel y realmente emprendió como una especie de vida real, que bueno, claro, en Estados Unidos, pienso que en esa época es como posible eso, ¿no? De moverse de una ciudad a otra y refundar una vida, buscando en el caso de este personaje, que era un personaje ficticio, ¿no? Como buscando, bueno, superar una niñez de abusos sexuales, y crearse como otra vida. Entonces, justamente hace cosas y las hace de verdad, como abre una cuenta bancaria, ¿no? Alquila un apartamento, tiene una tarjeta de crédito, o sea, ella realmente crea una identidad legal, incluso de Roberta Breitmore, y en algún momento también pone avisos en un diario para compartir ese apartamento que había alquilado. Y eso entonces la lleva a registrar, digo, además se hizo registrar por un amigo fotógrafo, ¿no? Acá la vemos en distintos momentos de su vida cotidiana, se hizo registrar como también interactuando, ¿no? con esta gente que eran posibles candidatos para vivir en su apartamento. Así que es toda una especie de construcción súper interesante que ella va a llevar adelante durante 4 años. Y en el 78 hace todo un ritual en el que eh, finalmente entierra a este alter ego y se termina, digamos, su camino. Pero, bueno, entre medio ella hace otras experiencias, estas parecen como tan antiguas, pero bueno, son del 79, entre el 79 y el 83, ¿no? Inventa como estas especies de juegos, parecen como videogames, pero bueno, obviamente se nota como la época, eh, es una pionera en todo esto. Hace esta serie de fotografías que me pareció súper interesante también, que tiene que ver, ¿no? con el tema de la exploración de la imagen, del cuerpo, de lo femenino. En el 88, esta me parece preciosa también, esta seducción. Ese juego, ¿no? Entre la pantalla, el cuerpo, la imagen fotográfica.
y en el 96 va a avanzar todavía más y va a crear a Ciber Roberta. Es como una muñeca que tiene una cámara de vigilancia, una webcam, un espejo, ¿no? Que está programada para rotar la cabeza con un sistema, digamos, que se controla, ¿no? Telerrobótico, se controla a distancia. Y empieza como muy, ay, perdón que casi me, empieza, digamos, como este camino, ¿no? Que tiene que ver con ya el uso de la robótica y el uso de la tecnología para hacer lo mismo que había hecho acá con Roberta. Volvemos a Roberta, pero bueno, disculpen que se me trastocó, pero bueno, quería mostrarles la licencia de conducir de Roberta a la izquierda, una foto de Roberta arriba con uno de estos posibles compañeros de apartamento, documentación de las pruebas de cambios, ¿no? De cómo se va a maquillar, y este otro fotomontaje que me encantó, que se llama Múltiplos de Roberta, mirando el diagrama de construcción de Roberta visto desde atrás, que es del 78. Esto ya también estamos con el final de la experiencia. Y acá tenemos un cómic que muestra justamente la transformación de Roberta, ¿no? Ella transformándose en Roberta por medio de este maquillaje, ¿no? Que además tiene zonas como súper técnico. Y por otro lado, Roberta contemplando el suicidio en el puente de Golden Gate del 78, que bueno, obviamente está con alguien más. Pero después de haber pasado como por esta experiencia, que es como una experiencia, digo, muy loca, pero absolutamente dentro del terreno de lo real, eh, empieza a interesarse justamente como en el uso que puede tener todo lo que es la tecnología, el ADN, la inteligencia artificial, y entonces empieza a investigar y también a trabajar de forma colaborativa con técnicos, con científicos, este punto de vista como artístico de lo que sería, ¿no? La ciencia, y pensar en esto, ¿no? Entre esta relación que podría llegar a haber entre el alma y el chip, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa como si se utiliza un cuerpo humano como vehículo de en realidad algo que es una máquina inteligente, autorreplicante? Eh, y esto crea también una estética nueva, ¿no? Que tiene que ver justamente con esta exploración de lo tecnológico. Y dentro de los muchos premios y de las muchas exposiciones que ha tenido, una artista reconocida, me interesó hacer un paréntesis para traerles este solo premio. Es el premio Anonymous Was a Woman, que es un premio que ella recibe en el 2014. Y dije, bueno, ¿qué es esto? Pues sí, tuvo una beca Guggenheim, en fin, otros premios que conocemos. Pero este premio, Anonymous Was a Woman, viene de la frase de Virginia Woolf, justamente de eso, ¿no? Que siempre Anónimo quiso decir que había una mujer atrás. Y es un premio que un artista que originalmente era una artista anónima, eh, instauró para artistas que fueran mayores de 40 años, que hubieran hecho contribuciones significativas al arte y que siguieran activas y que les viniera bien tener en ese momento específico de sus carreras un premio de $25,000 para usarlo en lo que quisieran. En julio del 2018, esta artista y bueno, filántropa Susan Gutenberg, que ya ha donado más de $6 millones, fue revelada como la fundadora y la financiadora del premio. Y me pareció interesantísimo esto digo, cada año además se da a una cantidad de mujeres. En ese año, Lynn Hershman Lesson realiza este video que está muy bueno, que se llama Civic Radar, y que tiene a Tilda Swinton como artista, y que bueno, es todo como un juego, digamos, ¿no? Justamente con esto de la realidad virtual, la inteligencia artificial, que es como un poco el tema, ¿no? Que le preocupa. Y
en ese mismo año comienza un proyecto que todavía sigue desarrollando hoy, que se llama de Infinity Engine, que es una instalación multimedia que tiene peces o gatos modificados genéticamente, pantallas, proyecciones, bueno, ese papel tapiz que son todas imágenes chiquititas, una nariz impresa en 3D, en fin, es como una gran cantidad de materiales, todos tecnológicos, al servicio de pensar justamente cómo va a ser este futuro modificado, ¿no? Genéticamente manipulado, y sacarle como partido, ¿no? A esto, pero ya también trabajando, ya como más en laboratorio, digamos, ¿no? No solamente con la generación de imágenes, unas imágenes en movimiento, sino también con agua, que por ejemplo es agua que está contaminada y bacterias, gusanos, en fin, eh, es como instalaciones que varían y que en realidad son de verdad interactivas con estos organismos que están vivos y que forman parte de la, ¿no? como de la obra y bueno, y hacen que obviamente los resultados no puedan maniobrarse o controlarse como si fueran ¿no? Otros más sencillos, hay como vida ahí entre medio, ¿verdad? Pero también hay como, bueno, toda esa parte técnica que los hace visibles y que permite que jueguen y que creen como la imagen. Así que fíjense que esta mujer, nacida en el 41, en esto está ahora, ¿no? Con esto, con esta gravedad retorcida. Eh, Investigando todavía y bueno, y muy atenta, digamos, a todo lo que es ¿no? Este tema de la tecnología y del uso, ¿no? Porque en parte es como que lo que ella se pregunta es sobre el uso inteligente que vamos a hacer como humanidad de todo esto y bueno, y es por ahí ¿no? que está la reflexión propuesta. Y vamos a llegar a nuestra última. Disculpen que voy un poco rápido, porque ahora vamos a cambiar también de nuevo, como de tono, para volver a una artista figurativa que se llama Paula Rego, que la vimos en marzo, cuando vimos a ella, pero que ahora está teniendo hasta el 24 de octubre una gran exposición en la Tate Britain. Ella en realidad es una artista nacida en Portugal, que tiene actividad en Portugal, pero se considera también portuguesa británica, ¿no? Porque nada, tiene un discurrir, digamos, de su vida que la ha hecho estar entre un lugar y otro, en parte por cuestiones políticas, en parte por elecciones personales, pero que bueno, de alguna forma no se puede considerar ni del todo portuguesa ni del todo británica. Así que, bueno, esta dama está ahora justamente en la Tate Britain hasta el 24 de octubre. A ver. Leí una nota que me gustó y por eso puse estas fotos. Digo, siempre me parece que está bueno como ver fotos ¿no? de la puesta. Y justamente el crítico hablaba de que la exposición es absolutamente maravillosa, pero que lo que es vergonzoso es el tema del color que se eligió para las paredes. Y por eso pensaba en el tema del montaje, ¿no? Cuando hablamos de Louis Bourgeois ¿no? Y cuán importante es la luz o cuán importante puede ser cuando se está mostrando pintura también estas elecciones, como del color en el que se pintan los muros, porque cómo funciona distinta, ¿no? La pintura con uno u otro fondo. Pero bueno, no lo podemos ver, así que no puedo juzgar. Paula Rego nació en 1935, era hija de una familia de clase media, media alta, el padre tenía que ver con una empresa de suministro de materiales eléctricos, así que bueno, tenía unos padres que eran como muy pro anglo, muy antifascistas, y eso hizo
que cuando ella, que en algún momento bajo la dictadura de Salazar se tuvieran que exiliar, y obviamente la elección fue Londres. Incluso los padres se fueron antes. Ella pasó gran parte de su infancia con su abuela en Portugal, pero sí estudiando en una escuela de habla inglesa, creo que es la única que había en Lisboa. Y cuando llega a Londres tiene como una especie de shock, porque bueno, no se acostumbra a la ciudad, en fin. Eh, pero bueno, comienza a dibujar, y sus padres aceptan, que les cuesta un poco, que bueno, que vaya a estudiar pintura, y la mandan a la Slade School of Fine Art, justamente porque era una escuela como bastante conservadora, que más bien era como de corte más figurativo, y no a donde ella quería ir, que era un poco más vanguardista, porque en la otra, decía su tutor, habían dejado embarazada a una chica. Entonces, a ella la mandan a Slade. Y es interesante porque en el año 52, justamente, bueno, ella va a ser alumna también de Freud, de Lucian Freud, que daba talleres, o sea que va a tener muy buenos profesores en esos años, y posiblemente esa influencia, digamos, de estar en contacto con grandes pintores figurativos, ¿no? Eso que llaman los maestros figurativos del siglo XX, en un momento que justamente se estaba tendiendo hacia la abstracción, bueno, puede haber determinado un poco también cuál fue su camino. Eh, en 1962 va a ser miembro expositor de este London Group, junto con nada menos que David Hockney y Frank Auber, y es como la primera artista en los 90 residente en la National Gallery de Londres, y esto la va también a hacer eh, digamos, esto de ser residente, la va a hacer tener un contacto como muy especial con la pintura de Hogarth, que es este pintor costumbrista del siglo XVIII inglés, que tuvo, que tiene como, ahora cuando veamos la obra de ella, eh, realmente es como una residencia que marca un antes y un después de los temas y del estilo de su pintura, ¿no? Eh, Tiene también una carrera muy importante, representó a Portugal en la Bienal de Arte de San Pablo de 69, esa tan famosa, donde hemos encontrado tantos amigos, y realizó exposiciones individuales. A partir de, digamos, como del 69-70, ella empieza como una carrera internacional que cada vez es como más importante, y no se las puse todas, pero bueno, obviamente ella ya ha expuesto en la Tate, digo, es una artista muy reconocida, y un artista que increíblemente se ha autorretratado poco, porque miren que los artistas generalmente se autorretratan. Bueno, yo encontré nada más que 2 autorretratos, el de arriba, que se llama Autorretrato en Rojo, y el de abajo, en que está con una máscara además, que es del 2015. Así que si bien su obra tiene muchísimo que ver con su historia personal también, con narrativas como metafóricas de sus propias vivencias y vivencias familiares, en realidad ella lo ha manejado como en ese terreno más simbólico. Eh, en esa escuela, Slade, donde se suponía que no se iba a embarazar, conoce a Victor Willink, que es este pintor que está ahí, estaba casado, y inician una relación muy apasionada. Eh, y bueno, ella queda embarazada varias veces, y un poco lo que él, nada, lo que él le dice, la obliga de alguna forma, es que si llega a tener un hijo, él la va a abandonar. Y entonces ella se hace 2 o 3 abortos, hasta que finalmente decide conservar uno de esos embarazos, y su padre
se la lleva a Portugal, pasan por París y le compra ropa, eran gente muy glam. Pero bueno, ahí se separa de Víctor Willing, que ahí aprovecha, bueno, aprovecha no, ahí decide finalmente dejar a su esposa, aparece en Portugal y en el año 59 se van a casar. Es un matrimonio que va a durar hasta la muerte de él en 1988. Un matrimonio que, bueno, tiene 3 hijos. Este primero, que es este hijo que ella decide no abortar, y 2 hijas más. Y van a ser un matrimonio, digamos, de artistas, con un diálogo muy interesante desde el punto de vista, ¿no? Como que ella siempre tuvo una conversación, digamos, artística, ¿no? Entre los dos como muy de iguales, complicado por el tema de que él se enferma de esclerosis múltiple al final de los años 60 y bueno, esa enfermedad va a ir evolucionando y va a ser cada vez más inhabilitante y compleja, ¿no? Pero bueno, acá la tenemos a Paula en 1954. Quise mostrarles un poco por dónde andaba, como su pintura. Es la lógica también, ¿no? Que es una pintura que está buscando, es una mujer como muy joven y bueno, está buscando entre esta especie de realismo que tiene que ver un poco, no sé, me hizo acordar incluso a Berni o a, ¿no?, otros pintores latinoamericanos, está buscando como su propia identidad. Imagínense también una mujer, ¿no?, criada en Portugal, trasplantada a Inglaterra, ¿no?, criada como también en el campo, bueno, reconstruyendo toda ¿no?, esa vida, que es la vida de su infancia, a la que además vuelven. Después ellos van a vivir un poco entre Portugal e Inglaterra, pero en principio se instalan en Portugal y después van a estar algunas épocas en Inglaterra y otras épocas en Portugal. Pero bueno, ella desarrolla esta pintura que tiene años 61, ¿verdad? Una pintura que tiende como justamente, no deja nunca algo de figuración, pero tiende a la abstracción, ¿no? Esta pintura gestual, más expresionista, es muy interesante. Y bueno, tiene como también, ¿no?, como una coloratura y unos temas que aparecen ahí, que dan cuenta como, ¿no?, de estos cordones umbilicales, de fetos, de cosas de quizás de elaboración de su propio, cosas de su propia intimidad. Pero también, igual que sus padres, tenía una posición anti la dictadura. Entonces, bueno, se manifestó, digamos, muchas veces a través de la pintura, justamente en temas que tenían que ver con la política. También, y eso también es como bastante de la época, mezcló pintura con collage, que estuvo como buscando por ahí y sin irse nunca eh, de la figuración y de cierta como interés por además géneros como la ilustración de los libros para niños, por ejemplo, que la verdad es que en ese momento no eran muy, para nada tenían como prestigio o interés, sino que se consideraban como algo que ya había pasado hace mucho tiempo, porque bueno, tiene que ver su pintura, ¿no?, con su expresión, tiene que ver con el surrealismo, hay muchas influencias que podríamos ver. Bueno, Freud también, ¿no?, en esta serie de los abortos es como, justamente, ¿no?, quien tiene mucho que ver con Lucian Freud, pero básicamente ella como que también usó los temas de su pintura como una forma en vez de usar la violencia, ¿no?, como usar el arte como una especie de arma y posibilidad de llamar a la reflexión sobre el tema. Por ejemplo, toda la serie de los abortos es mientras se hace
una campaña de una votación en Portugal que finalmente se pierde. Bueno, ¿no? Ella, digo, entró muchas veces en conflicto con una sociedad que era una sociedad bastante conservadora. Su propio padre le decía, ¿no? Que no era un buen lugar para una mujer vivir en Portugal por justamente, digo, lo conservadora que era. Pero por otro lado, ella también, ¿no? Esa cultura, digamos, popular, esa cultura de los cuentos fantásticos que había vivido cuando era niña en el campo, con su abuela, con las mujeres que la cuidaron, también tenía como ¿no? una atracción muy grande. O sea, por un lado la tensión esa de lo, con lo conservador y por otro lado esa fascinación por ese mundo mágico. Acá los tenemos a los dos en la década del 60. Tuvieron una relación compleja, más allá de la enfermedad de él, también porque él tuvo varias amantes y bueno, ella también. Pero bueno, como de mucho sufrimiento en esos términos, ¿no? Y en 1988 ella justamente eh, crea esta obra que es una de sus obras más importantes, que se llama El baile. Y el baile va a ser una obra que ella va a elaborar entre que su, su marido está ya como muy enfermo y incluso ella tiene que pedirle a su hijo que haga el papel, que pose como su marido. Así que hay todo un testimonio muy interesante, ¿no? Del hijo que ya era joven, era grande, contando, ¿no? Cómo fue ponerse el traje de su padre para posar, es decir, toda una especie de ceremonia artística bastante compleja, pero el baile había empezado un poco con la idea que, como el boceto que está arriba, con la idea de la ronda, ¿no? Con la idea esa de esas rondas que, bueno, que tienen que ver con esos bailes populares, justamente, ¿no? Pero parece que ella le llevó los bocetos a él, que era como una práctica que tenía, él estaba ya acostado y él le dice, me parece que deberías poner algún nombre. Entonces ella elabora este segundo boceto que va a ser como el germen ¿no? del cuadro final, en el que mantiene algo de la ronda, que justamente son su abuela, una muchacha de las que trabaja y ella misma bailando las tres en ronda. Eh, Perdón, porque acá. Eh, y va después, este es el cuadro en general, ahí tenemos la parte donde vemos la ronda. Ella se va a representar bailando con su marido, aquí, y va a representar también otra vez a su marido bailando con esta mujer rubia que se ve de espaldas, que era una de las amantes de él. Es decir, que es un cuadro bastante complejo porque además sobre izquierda vamos a tenerla a ella bailando sola, ¿no? Como vestida como una mujer portuguesa tradicional bailando sola. Es como, ¿no? como una especie de puesta en escena de todo un drama familiar donde además, para complicar más las cosas, ella tuvo también un amante, un poeta que se llamaba Rudy Nassauer, perdón, y va a representar unos años antes de esta obra que les acabo de mostrar, justamente esta obra que se llama El mono, el oso y la mujer infiel, en que vemos a la mujer ahí con su hijo en brazos, eh, al oso, que es el amante, y al mono rojo, que era su marido, golpeándola, ¿no? Es como esto de poner, sí, muy claramente. Fíjense cómo ella pasa, ¿no? Como de esta figuración como mucho más expresionista, mucho más abstracta, a esta otra figuración que tiene algo como también no sé, como me hace acordar a las ilustraciones como muy populares de los años 40 también, ¿no? Y me parece como muy valiente que
que un artista en estas épocas en que estábamos con ya 88 instalaciones, arte conceptual, ¿no? Digo, bueno, hemos visto varios ejemplos, ¿no? De las obras artistas. Este artista se vuelca absolutamente a la narrativa, a la pintura que cuenta cosas y a una representación figurativa que sí tiene algunas licencias, no es hiperrealismo, no es Magritte, pero que mantiene de los surrealistas eso de atarse, ¿no? A la figuración. Y esta obra es como también, esta obra de estas niñas que están como vistiendo al padre, es muy fuerte, ¿no? Sobre todo si pensamos en ese marido que obviamente necesitaba una asistencia, que además ella en algún momento habla de que ella no es buena enfermera, ¿no? Como que tiene una muy buena relación con él, que charla mucho, que no hay nadie que la divierta más, con quien pueda hablar así de arte, pero que no ha sido la mejor enfermera. Increíblemente, ¿no? Como de esta época son estas dos obras, El cadete y su hermana, y La hija del policía, que justamente muestran a estas mujeres en tareas, ¿no? Como de también de servicio, ¿no? La chica que le ata las botas al hermano, la hija que pule las botas del padre. Eh, ¿No? Como que hay cierto conflicto ahí entre ese tema del papel de la sumisión de la mujer, por otro lado, no sé, la actitud tampoco es como muy sumisa, este, hay una especie de contradicción ahí en la actitud también. Eh, Ella va a dejar de pintar algunos años, siempre va a tener una carrera así como con algunos huecos de silencio, pero en 1903 hace esta obra que es maravillosa, que se llama La artista en su estudio, que no es un autorretrato, pero que es una composición que tiene mucho de todos esos elementos que hemos visto, ¿no? Como también de la figuración, también del lenguaje, como de los cuentos de hadas, ¿no? De la ilustración de cuentos de hadas más tradicional, de los elementos tradicionales, del color, en fin, es como, sin duda que es una artista, digamos, que puede hacer lo que quiera, ¿no? Y juega mucho con eso, en el estilo, pero un poco después, ya en los 90, ella va a dejar prácticamente de usar la pintura al óleo y va a trabajar, a partir de ahí, va a trabajar sobre todo con pasteles. Y los trabaja en unos tamaños enormes, 2 metros por 2 metros, es impresionante. Y de 1994 es esta serie que se llama Dog Woman, ¿no? En que estas mujeres están representadas justamente como animales, ¿no? Como brutales. Es como si la realidad de la mujer, la realidad física, ¿no? Fuera esta, de perro bravo, de perro sumiso, ¿no? Como más bestial, eh, y que no tiene nada que ver con ese tipo femenino, ¿no? Idealizado por la mente masculina. Es una serie muy, muy fuerte, muy interesante, son bastante más de lo que les estoy mostrando, ¿no? Son estas mujeres que se retuercen, que aúllan, que, en fin, tienen un comportamiento totalmente como animal. A mí me hace acordar a lo que decía Truman Capote, ¿no? Que las mujeres en su peor, en su peor momento eran como bestias desaliñadas y en su mujer momento eran como diosas, ¿no? Ella juega mucho con esto y también juega incluso con las representaciones de Disney, ¿no? Como, o sea, esta mezcla de la historia contada, la historia popular, pasada, oral, convertida en literatura en el siglo XIX, convertida por Disney, que nos dio como ese trajecito con los colores de la Blancanieves, ¿no? Que nos dio toda esa iconografía,
y a la vez ella viene y lo subversiona, ¿no? Y es interesante esto que ella dice de que sus pinturas cuentan historias, ¿no? No las ilustran, ¿no? Es como que hay eso, como unas ganas de subvertir lo que está dicho, y de convertir a esos personajes, ¿no? Como idealizados en absolutamente unos personajes como que tienen que ver más con esas mujeres perros, ¿no? O sea, son personajes que sufren, que tienen carne, que, que, que tienen como una vida real y no son esa especie de imagen, ¿no? Tan idealizada. Y eso se ve también en bueno, también interesante el punto de vista que adopta, ¿no? Como cenital, es como muy cinematográfico. También hace acordar un poco a Lucien Freud en esta serie del amor o de la posesión del 2004, que en realidad tiene que ver también esta serie Posesión con el psicoanálisis. Bueno, acá tenemos el hombre almohada, vieron que ella va como complicando cada vez más, ¿no? El tipo de recursos que usa y la composición, ¿no? Se va haciendo como bastante más compleja, como fue un poco en estas obras que vimos de los 60 y los 70. Y creo que algunos de ustedes habían dado por Cascais, en Portugal, por este museo maravilloso dedicado a la obra de Paula Rego y que se llama Casa de Historias. Eh, que bueno, me pareció maravilloso y es otro lugar donde quiero ir. Y está esta película, que es un largometraje documental que se hizo para la BBC en el 2017, que lo dirigió su hijo, que Nick Willing, que es el muchacho que está arriba, y en que vemos, bueno, justamente se llama Secretos y Historias de Paula Rego, en que aparecen, bueno, una cantidad de su modelo, una cantidad de personas que están vinculadas con Paula Rego, y aparecen sus hijos también, Cass Willing, la hija mayor, Victoria Willing, que es la hija menor, y el yerno de Paula, que está casado con una de las hijas, que es Ron Weck, que si no se acuerdan, es digo, ¿cómo son las cosas, no? Qué chiquito el mundo del arte. Ron Weck, que está casado, ¿no? Es el yerno de Paula Rego, es este artista, ¿no? Que se ha vuelto tan importante, súper hiperrealista. Así que bueno, vamos a ver si lo encontramos. Yo hoy no lo encontré, pero lo voy a seguir buscando, porque la verdad es que Paula Rego me encantó y me encantaría como poder ver un poco más de esa visión. Además el hijo, ¿no? Contando su historia. Bueno. Buenísimo, buenísimo. Sí, mucha mujer, mucha mujer. Muchas. Qué poderosas que somos, por favor. Qué poderosas damas, ¿no? La verdad. La verdad. Sí. La verdad. Sí, sí. Carmen, ¿te gustaron las otras o seguís? Sí, me gustaron muchísimo. Ya Rego, yo la había, tú la habías dado, la habías mostrado una vez y yo me empecé a mirar cosas bellas porque la verdad que me parece fascinante. Súper, ¿no? Sí, sí, súper, interesante. Súper. Es fascinante. A ese museo también quiero ir. Al de Cascais. Ese también, ¿verdad? Sí. Ahí te anoto también. Ahí está bien. Ya vamos haciendo lista de museos para ir. Me parece interesantísimo, ¿no? La verdad que Inés, hay alguien que dice que estuvo, Dina. Dina. Acá escribió. Dina no tiene micrófono, pero puede escribirnos. Puso que había estado allí. Está en el chat. Está, que dice rodeado de un gran parque. Dice, estuve en este magnífico museo rodeado de un gran parque. Ahí está, qué bueno, Dina. Bueno, Dina ha estado casi todos los museos que hemos nombrado. Qué maravilla. Bueno, gracias Raquel por haber entrado. Te perdiste a Luis Bourgeois y Freud, pero bueno, yo justo. Estuvo bueno. Tendría que haber opinado. Después la ves la filmación. Ahí está, después ves la filmación y me contás a ver qué te Tengo que decir hola y chau porque me tengo que ir
Vaya, ya sabemos Bueno. cómo es. Chao, Está tu Raquel. vida. Gracias, Raquel. Bueno, un placer entonces. Hoy Nos perdón que vemos. me demoré un poco y los tuve más rato, pero eran Roxa. cuatro damas Chao. que eran Muy bueno, estaban- muy estaban- formidable. Muy linda, muy bueno, muy lindo. interesante. Bueno, muy bien. Bueno, nos veremos entonces el martes que viene ya Nos con vemos. Magritte inaugurado. Ay, qué lindo. Bueno, Ah, gracias. Bueno, Ok. muchas gracias. Que pasen muy bien. Gracias, Nos vemos. saludos a Gracias. todas. Gracias. Chao. Chao, chao. Gracias. Chao.